ropaje religioso. El ropaje religioso, los teólogos resolvieron adaptar el pecado a la fe, es decir, amalgamarlo, es decir, no, el adulterio no es pecado, eso es amor. Ahora les explico las corrientes teológicas que invadieron la iglesia, la cola serpentina, el padre de la mentira, Satanás se metió en la iglesia e incluyó unas corrientes teológicas para justificar a la gente y decirle, no, si usted vive en adulterio puede ir a comulgar. No, eso es mentira. Y lo que decía un sacerdote de una emisora católica en Barranquilla, en Cartagena, es mentira. Perdónenme, eso es falso, eso no lo dice ni la Biblia, ni el magisterio, ni los concilios, ni nadie. Que los sacerdotes son los que definen quiénes pueden comulgar. No eso lo define San Pablo, lo define Jesús, lo define el Papa, los concilios y la iglesia. No es subjetivo de la voluntad del sacerdote decirle, usted no, el sacerdote conoce las reglas de la iglesia y las tiene que aplicar, y son los consejos que tiene que dar los que van en dirección con el magisterio. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los asesinos entrarán en el reino de los cielos. Y él dice palabra de Dios cuando él lee eso, es la palabra de Dios, la palabra de Dios no se puede mudar, no se puede cambiar. Dios no es hombre para mudarse, ni es hijo de hombre para cambiar, nos dice la Biblia. Es inmutable, no se muda. De modo que si usted vive en fornicación, en relaciones prematrimoniales, en adulterio, no puede comulgar. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, nos dice San Pablo. Y si usted se muere en pecado mortal, va al infierno. Mire el programa del domingo de Santa Faustina Kowalska y del infierno, que decía Santa Faustina que los condenados han sufrido tanto que preferirían caminar de la tierra a la luna por un campo de espinas y de vidrios, caminar 100 veces de ida y regreso, con la esperanza de que algún día saldrían de la condenación del infierno. Eso es terrible. Toda la carta a la iglesia de Sardes, la iglesia de la barredura, de la escoba. Después sigue la iglesia de Filadelfia, reconciliación entre hermanos. La iglesia de la Odisea, que es la iglesia del juicio. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras y estás vivo de nombre, pero de hecho estás muerto. Conozco tus obras, tienes nombre de vivo, pero estás muerto, es decir, nombre de católico, apostólico, romano, polaco, alemán. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Estás bautizado, tienes partido de bautismo en la parroquia, tienes un papelito que dice que tú eres cristiano y mentiras, estás muerto. No tienes, como dice el apóstol San Judas en su carta, que me imagino que habrán leído por lo menos la carta de San Judas, que tiene una página, ¿no? Dice que los hombres de los últimos días no tendrán el Espíritu Santo, o sea, tendrán el espíritu de Satanás, o el espíritu del hombre, o el espíritu de la mentira, o el del engaño, o su propio espíritu, pero no tendrán el Espíritu Santo. Si tuviéramos el Espíritu Santo vivo, eficaz, fuerte, pues no diríamos mentiras, no robaríamos, pagaríamos los impuestos, compartiríamos con el más pobre, daríamos la vida por los demás, seríamos mansos, seríamos misericordiosos, seríamos humildes, no juzgaríamos a nadie, etc. Mateo 5, 6 y 7. Entonces, tenemos ropaje religioso. Entonces conseguimos algunos teólogos que nos justifican las actitudes y nos dicen que usted puede hacer el pecado, porque eso del pecado se convirtió en virtud. Conozco tus obras, que estás vivo de nombre, pero de hecho estás muerto. Mantente alerta, consolida lo que queda y está a punto de morir, porque no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. No he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo has recibido y has oído la palabra, guárdala y arrepiéntete. ¿Cómo oíste la palabra? Pues la oíste en la iglesia de Éfeso, en la plenitud del Espíritu Santo, la enseñanza de los apóstoles, un solo corazón, un solo espíritu. Me acuerdo mucho de San Pablo, que por ahí en la primera carta a los Corintios, hay un hombre que va y tiene relaciones con su madrastra, con la esposa de su papá, de su madrastra. Y San Pablo lo condena y lo expulsa de la comunidad y lo maldice. Y además le dice, lo he entregado a Satanás,
o sea, por vivir mal, por no vivir con sacramento, con la iglesia, se lo ha entregado a Satanás, para que Satanás perturbe su cuerpo y él pueda salvar su alma. Es decir, para que el demonio perturbe su cuerpo y él pueda salvar su alma. Se lo entrega a Satanás. En la segunda carta a los Corintios hay un hecho muy hermoso. El hombre parece que Satanás le dio su tanda, porque a veces en manos de Dios el demonio le da una tanda, se llama la vejación, lo que le hacía el santo Job, que casi lo único que no le quitó fue la vida, y enfermedades, lo arruinó el demonio por permiso de Dios, porque el demonio no puede ir un milímetro más allá de donde Dios le permite, pero lo hizo por permiso de Dios para bien, para bien. Entonces el hombre regresó arrepentido y el apóstol Pablo dice, redoblen el amor con él, recíbanlo con amor, no sea que se apoque, o sea, no sea que se acompleje. Qué lindo ese texto, ¿no? Qué hermoso ese texto, ¿no? Y por lo tanto, escribe pues lo que has vivido, lo que has visto, tanto lo presente como lo que va a suceder. Entonces, imagínense que en esa iglesia, ¿no? Tenemos nombre de vivo, pero estamos muertos. Y si regresamos a la iglesia de Éfeso, la iglesia del ímpetu del Espíritu Santo, donde la gente tenía comunidades, donde la gente salía a evangelizar, donde la gente resucitaba a los muertos, donde la gente sanaba a los enfermos, donde la gente echaba demonios. Miren, yo pienso al Espíritu Santo, yo al Espíritu Santo lo quiero mucho, pero me da mucho, no pesar con Dios, me da mucho dolor ver el esfuerzo que el Espíritu Santo hizo con la renovación carismática para traer ese avivamiento, esa fuerza viva del amor de Dios y del poder de Dios sobre la iglesia desde 1967. Hablábamos con el padre Darío de Tancur en la Universidad de Pittsburgh, cuando empiezan a aparecer las lenguas, la glosolalia, de que habla el padre Ranes, Santo Tomás, la xenoglosia, empieza a aparecer las sanaciones, los milagros, las curaciones, y responde a una petición del Papa Juan XXIII, que al invocar el Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II, ven Espíritu Santo y renueva en nosotros las maravillas de Pentecostés, y cuando empieza a renovar las maravillas de Pentecostés, milagros, curaciones, resurrecciones, como contaba el padre Darío en ese testimonio tan hermoso de la resurrección de la niña en República Dominicana, empieza el Espíritu Santo a democratizar esos carismas por todas partes, que antes aparecen solamente en los santos. Empieza esa fuerza del Espíritu Santo a llenar la iglesia, y oiga, y ven Espíritu Santo, renuévanos como maravillas, como en Pentecostés, dice Juan 23, pero ya empiezan a frenarlo. Empiezan por ahí algunos, un montón, ¿no? No todos, pero muchos, prelados, presbíteros, sí, renuévanos, pero no tanto, no exageren, que es ese cuento de las lenguas, que es ese cuento de las profecías, de las visiones, y ese cuento de las sanaciones, y se empiezan a asustar con el Espíritu Santo. Cuando las promesas de Jesús son esas, los envíos de Jesús son esos, hay 6 envíos en la Biblia, y nos empiezan a limitar la fe, nos la empiezan a circunscribir a su manera de creer, a su manera de pensar, a su manera de interpretar la Biblia. Empiezan a hacer un reduccionismo bíblico, ¿no? A reducir los textos. No, eso era para la época de los apóstoles. Eso no tiene que pasar ahora, sí, pero le pasó a San Francisco Javier en el siglo XII, resucitó 123 muertos, le pasó a San Benito en el siglo V, le pasó al Padre Pío, que profetizaba y que tenía visiones en el siglo XX, le pasó a San Juan Bosco en el siglo XIX-XX, cuando multiplicó las castañas en los bolsillos y las medallas de la Virgen y tuvo sueños proféticos. No, el Espíritu Santo ha estado presente en la iglesia siempre. Lo que pasa es que estaba presente en esos santos y en esos místicos y les daba esas gracias y esos carismas, y ahora resolvió democratizarlos y nos asustó. Y perdimos tanto. Nos persiguieron, nos calumniaron, nos hicieron a un lado, y mucha gente se fue hacia las iglesias evangélicas, que son movimientos parareligiosos, por eso, porque se sintió desechado, se sintió desplazado, se sintió malentendido, ¿no? Todavía hay algunos lugares donde prohíben que hagan una misa de sanación. Todas las misas son de sanación, sí, yo lo sé,
Claro, porque está Jesucristo presente.